cosas que más te preocupan y que más te asustan, tenemos que recordar que estamos en la presencia de Dios. Vamos a invitarte ahora a dejar tus preocupaciones, dejarlas en suspenso por un momento, animarte a que Dios las tome en sus manos y las quite de tu corazón. Cantamos. El Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia y que habla justamente de lo que significa la palabra de Dios en nosotros. Comienza diciendo así: felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. Así es la palabra de Dios que espera y ansía nuestra respuesta obediente a Dios. Como un frágil aliento, así a veces es la palabra de Dios. ¿Cantamos? Si yo les digo que Mar del Plata es la Rambla, los Lobos Marinos, si yo les digo que Mar del Plata es el Torreón, o si les digo que Mar del Plata es el Faro, ustedes seguramente me van a decir que sí. Ahora, la pregunta es, ¿eso solo es Mar del Plata? No. Ahora, si le preguntáramos a un turista, es muy posible que nos diga que Mar del Plata es la Rambla, es el Torreón, es el Faro. Bueno, miren, con la Biblia pasa algo parecido. Hay gente que es turista de la Biblia, entonces conoce algunos lugares, conoce algunos versículos. ¿Me escuchás, Martín? Martín, ¿me estás escuchando? Más o menos. ¿Voy muy rápido? Bien. Si alguien no escucha, me avisa, ¿sí? Porque de qué sirve que yo hable si no podemos escuchar. Les decía que también la Biblia tiene turistas, es decir, personas que conocen lugares emblemáticos y están convencidas que conocen todo. Cuando uno es turista, y esto nos pasa a todos también, y nos preguntan, ¿conoces tal lugar? Sí, lo conozco, y tal vez lo que conozco con el ojo de turista es ciertos lugares. En realidad no conozco. Con la Biblia pasa algo parecido. Terminamos convencidos de que conocemos toda la Biblia, porque conocemos algunos lugares como la Rambla, el Torreón y el Faro. Otras veces nos encontramos con otros versículos que no nos gustan de la Biblia. Versículos que nos perturban o que nos incomodan. Entonces la Biblia nos gusta, pero esto tratamos de evitarlo. Miren, yo voy a hacer una confesión personal.
mi casa, cuando éramos niños, solía haber guisos. Nunca era el mismo guiso. ¿Por qué? Porque el guiso se hacía en función de lo que quedaba en la heladera. Así que eran si a algunos les pasó lo mismo, ¿no? Entonces el guiso nunca tenía el mismo sabor, nunca tenía los mismos ingredientes, y a mí me pasaba que algunos ingredientes no me gustaban. Entonces yo empezaba a comer, mi padre era muy severo, y él decía que la comida era una bendición, que uno debía comer todo. Entonces yo lentamente empezaba a dejar. Si la cebollita no me gusta, la zanahoria no me gusta, la iba dejando al costado del plato, haciéndome el disimulado, como si los demás no vieran que ahí iba quedando eso. Pero después de adulto me di cuenta cuántas veces seguimos haciendo lo mismo, pero ya no en el guiso, sino en la palabra de Dios. Esto no me gusta, lo dejo acá, esto otro no me gusta, lo dejo allá. Y termino convencido que me comí todo el guiso. Termino convencido de que conozco y sigo la Escritura, pero en realidad he hecho una selección de aquello que me impacta a mí, de aquello que me gusta a mí, y dejo a un costado lo que no me gusta. Jesús, con las palabras que hoy escuchamos, comienza una serie de predicaciones que van a incomodar, predicaciones que le van a molestar a mucha gente, especialmente, ¿saben a quién? A los que son como nosotros, a los religiosos, a los seguidores de la palabra de Dios. Jesús va a molestar. Entonces tenemos que entender ¿qué dice Jesús? ¿Y por qué le molesta a los religiosos que Jesús diga esto? Necesitamos entender. Y aparece todo este tema de la ley, porque a Jesús lo van a acusar de que él no cumple la ley, ¿verdad? ¿O no lo acusan de eso? Porque sana un día de reposo, no guarda el sábado. ¿Cómo? Se acerca a gente impura y la toca, además. Habla con mujeres. Habla con mujeres. Bien. Entonces se lo acusa a Jesús de que no cumple la ley. Ahora, Jesús en el pasaje que hoy leímos, ¿qué dice? Que Él no vino a abolir la ley. ¿Qué vino a hacer? A cumplirla. Entonces, a ver, vamos a detenernos acá para entender un poco. Cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, en el desierto, gracias. ¿Sí? ¿Y cómo llegaron al desierto? ¿Dónde estaban antes? Cautivos, esclavos en Egipto. Esto es muy curioso, presten atención. Dios le da una posibilidad a un pueblo esclavo, es decir, a un pueblo que no sabe decidir solo. ¿Por qué? Porque cuando uno es esclavo siempre hay otro que decide por vos. A un pueblo que no sabe organizarse, porque toda su organización era la que le imponían los egipcios. Y por supuesto un pueblo que no sabe lo que es la libertad. A este pueblo Dios lo saca de esa situación y le dice, yo lo voy a llevar a una tierra donde ustedes van a ser una gran nación. Y los saca de la esclavitud, pero lo curioso es que los pone en el desierto. Recuerden esto, el desierto. Y el desierto siempre va a ser en la Biblia el lugar de la prueba, el lugar del dolor y del desamparo. Pero también el desierto es el lugar de la promesa de Dios. Allí los pone Dios.
Esta es la experiencia que tienen que vivir. Y allí Dios les da la ley. Esto, a ver, si no lo leyeron, lo vieron en alguna película. Díganme que sí. Sí. A Moisés le dan las tablas de la ley. Y en esa ley Dios les da sentido de pertenencia. Ustedes serán mi pueblo, es decir, no son cualquier pueblo. Ustedes son el pueblo de Dios. Y esa ley es la que va a regular la vida y las relaciones de este pueblo. Este pueblo que, les recuerdo, no sabe decidir, no sabe organizarse y no sabe lo que es la libertad. Yo no les pido que sepan la totalidad de la ley que está en los 5 primeros libros de la Biblia, pero díganme que algunos de los 10 mandamientos conocen. No robarás. Muy bien. ¿Qué más? No alterarás. ¿No qué? Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el segundo, Jesús dijo que el segundo es similar al primero. Ama a tu prójimo, ¿qué más? Como a ti mismo. ¿Sí? Ahí está la base de todo. Y después sigue. No harás sepultura, ni imagen, ni nada. Exactamente. Y el resto de los mandamientos, todos tienen que ver en la relación con los demás. No robar, no matar, no cometer adulterio. Es decir, la ley regula la relación con Dios, la explica, pero también la relación con uno mismo y con el prójimo. ¿Por qué? Porque ellos nunca decidieron solos. Siempre estaba el látigo de Egipto encima y que les decía: esto podés, esto no podés, esto es obligatorio, esto está prohibido. Ahora en el desierto podían hacer lo que querían. ¿Sí? No codiciarás, esto se decía a los hombres. La mujer. A ver, un montón de gente que no sabe lo que es la libertad. De pronto están en el desierto viviendo un carpa. ¿Quién no sintió el deseo de pasarse a la carpa del lado? Discúlpeme que yo parezca un poco chabacano, pero quiero que ustedes entiendan que eso que se ve con música de violines en las películas es en realidad esta realidad humana, la tuya y la mía. Un ser humano que no sabe vivir en libertad y Dios lo pone en el desierto y le dice: no vas a ser más esclavo. Dios te saca de tu esclavitud y después no sabes qué hacer con tu propia libertad. Para eso Dios les da la ley. La ley es una ayuda. Lo que nosotros decimos ley, en hebreo se dice Torah. Habrán escuchado esta palabra, la Torah. ¿Sí? Bueno, la expresión Torah viene de un verbo que quiere decir tomar de la mano a los niños que recién empiezan a caminar y caminar al lado de ellos, llevarlos para que no se caigan. Es que en realidad la ley es eso. Es Dios dándonos la mano para que no tropecemos. Pero la ley no es Dios. La ley es una ayuda. La ley no es Dios. Por eso leímos recién del Deuteronomio. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado. O sea que tienen que elegir ellos que nunca eligieron. Dios les dice: ahora tienen que elegir entre el bien y la vida por un lado y la muerte y el mal por el otro. Y sigue diciendo: si obedecen, es que van por el camino de la vida. Si me hacen caso, a ver, yo lo voy a decir de una manera, nadie se ofenda, por favor.
digo con todo respeto. A Dios hay que darle pelota, a ver si lo entienden. ¿Sí? Que en realidad esta no es una expresión grosera, es una expresión que viene del fútbol. Dar pelota es habilitar a tu compañero a que juegue. Entonces, darle pelota a Dios es, a ver, alguna vez pasásela a Dios y dejalo que haga lo que Él sabe hacer. Esto es lo que pide la ley. No que te rindas ante la ley como si fuera Dios, sino que sepas que la ley te lleva al Dios de amor, al Dios de la vida, al Dios del bien. Dios les regaló algo, sigo en el desierto, todavía no me fui. Dios les regaló algo por lo que no habían luchado. ¿Sí? Y de paso te recuerdo, Dios a vos te regaló algo por lo cual no luchaste. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso. Entonces la ley era una ayuda, una guía para entender y vivir ese regalo de Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios convirtió la guía en el regalo mismo. Hubo épocas que vivieron de espaldas a lo que Dios decía, ¿y qué les pasó? Perdieron la tierra de la promesa, la perdieron, el exilio. Todo esto está en el Antiguo Testamento, no lo estoy inventando yo. Tuvieron que salir, fueron arrancados como consecuencia de su infidelidad. Cuando volvieron, dijeron, no vamos a ser más infieles, vamos a obedecer a Dios. Pero ahí se equivocaron. Para ellos obedecer a Dios era apegarse a la letra de la ley, a ver lo que está escrito. Se olvidaron que el regalo era el amor de Dios, se olvidaron que el regalo era la libertad de haberlo sacado de la esclavitud. Entonces solo seguían lo que estaba escrito y como ellos lo interpretaban. Miren lo que va a decir el apóstol Pablo, que vivió gran parte de su vida convencido que había que seguir la ley como estaba escrita, olvidándose del regalo de Dios. Pero un día Pablo se dio cuenta y escribe esto: Dios nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, es decir, ya no como aquella del desierto, una nueva alianza, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. Después vuelvan a leerlo en casa. Entonces Jesús se enfrenta. Salimos del desierto, volvemos a Jesús. Jesús enfrenta esta manera de vivir la relación con Dios. Los que han hecho de la letra su Dios y se olvidaron del regalo. No cumplen con el Espíritu de Dios, sino con la letra, esa que Pablo dice que mata. Las constantes fricciones de Jesús con los creyentes de su tiempo nacen de este problema. ¿Sí? Y llegan a decir cosas como esta. Bueno, yo voy a leer unos versículos de esos que uno separaría del guiso, porque no nos gustan. Pero hay que escucharlo a Jesús. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos,
vuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así también quedará limpio por fuera. ¿Sí? Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes por fuera, aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. No puedo seguir porque no quiero que se vaya. Ahora entendemos el rigor con el que Jesús trata este problema. Jesús quiere que volvamos a ver el regalo de Dios. A veces pienso que nos abrazamos al papel que envuelve el regalo y dejamos lo más importante. Guardamos el moñito y la cinta y nos olvidamos de lo más importante. Entonces comprendemos que Jesús diga: yo no vine a abolir la ley ni a hacerla caducar, la he venido a cumplir, porque la ley, dirá luego el apóstol Pablo, es el amor que Dios tuvo por ese pueblo, que lo sacó de la esclavitud, el amor que Dios nos muestra en la cruz de Cristo para arrancarnos a nosotros también de la esclavitud. Ese es el regalo, y a eso es que tenemos que seguir, y a eso es que tenemos que apegarnos. No se trata entonces de cumplir con la cáscara, con el envoltorio. No se trata tampoco de algo que nos han enseñado a todos desde pequeño. Tengo esto porque me lo merezco, o te doy aquello porque te lo mereces. Dice la Escritura: mira, lo único que te mereces es el castigo eterno. Pero Dios en su grandeza nos ha amado y nos ha librado de eso. Entonces, no se trata de la cáscara, no se trata de los merecimientos. La fe cristiana es vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y lo que Dios nos ha dado en Jesucristo se llama perdón. Y así debemos perdonar a los demás, como Dios nos perdona a nosotros. La fe se trata de misericordia. Sean ustedes misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. No juzgues a los demás. Sé misericordioso. Tercero, la fe cristiana se trata de abundancia, no de mezquindad. Donde está Jesús, abunda el amor, abunda la paz, abunda la comida. Nunca vi que falte nada donde está el Señor Jesucristo. Y díganme ustedes si alguna vez vieron que faltó algo donde está presente el Señor Jesús. El Evangelio se trata de perdón, de misericordia, de abundancia y, por supuesto, de amor al prójimo, porque no se puede amar a Dios, a quien no se ve, dice la Escritura. Si no amas a tu prójimo, a quien sí ves, tocas, sentís. Vieron que no es tan difícil, digo, por lo menos de entender. No es tan difícil el Evangelio. Se trata de perdón, se trata de misericordia, de abundancia,
el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, hoy diríamos los creyentes en primer lugar, pero también los que no lo son, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio al fin. Así lo dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Este es el Evangelio de Jesucristo que yo predico. Este es el Evangelio de Jesucristo que deseo que ustedes acepten y vivan en sus corazones. Y dejemos de lado todo lo que estorba, todo lo que molesta, todas nuestras comprensiones equivocadas, todas nuestras prácticas erróneas. Dejemos todo. ¿Para qué? Para proseguir la carrera que tenemos por delante. Que así sea en tu vida, en la mía y en la iglesia de Jesús. Amén. Tenemos anuncios, algo para recordar. Bien, las actividades en este momento de la iglesia son martes de 9 a 11, tenemos el café solidario y el culto. Jueves y domingo de 9 a 11, café solidario con el culto. Domingo, culto a las 11. Bueno, los que vienen 10:30 también podemos tomar un café. ¿Sí? Así que estas son las actividades que estamos teniendo durante el verano. Hay 3 oportunidades de culto. Así que alguna de las 3 podemos participar, o de las 3. Bien, nos vamos a despedir. Yo invitaría a que cantemos la canción con la que empezamos el culto. Nada te turbe, nada te espante. ¿Les parece? Porque ahora viene esta semana por delante. ¿Vos sabés lo que te va a ocurrir esta semana? No. Lo que sí sabemos es que Dios estará con nosotros. ¿Amén? Dios estará con nosotros. Ponemos de pie. Y que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, de Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y que la comunión del Espíritu Santo te bendiga y te proteja ahora y siempre. Amén. Amén. Nos despedimos con el beso